Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno, señor vicepresidente, diputados y diputadas. También darle los buenos días a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, en especial de la Radio Televisión Pública Canaria. Hoy celebramos el 27º debate del Estado de la Nación Canaria, 31 años después de que aconteciera su primera edición. 3 décadas. Han pasado muchas cosas en el mundo y en Canarias en 3 décadas. Algunas, como la revolución de las TIC o Internet, ejemplifican muy bien esas transformaciones. 31 años donde hemos puesto en el centro del debate, de la discusión, las problemáticas y soluciones a los asuntos que nos incumben a todos y a todas. Pero seguramente durante todo este tiempo nunca habíamos estado inmersos en una época tan excepcional. Afrontamos el último debate de esta legislatura mirando atrás para recordar que en estos 4 años Canarias ha vivido momentos muy duros. Primero, la caída de Thomas Cook, posteriormente el cero turístico derivado del confinamiento, la pandemia de la COVID-19 que supuso, como sabemos, una crisis sanitaria que nos puso a prueba nuestra capacidad de gestión, de acción y también nuestra resiliencia, tanto individual como colectiva. Además, sufrimos viendo arder nuestro paisaje a causa de los incendios forestales y nos estremecimos cuando el volcán Tajo Gaita erupcionó y sepultó parte de una de nuestras islas, La Palma. Todas estas contingencias no nos hacen distintos respecto al resto de los pueblos del mundo, sino que ahondan en la definición del momento que nos ha tocado vivir, una época de incertidumbre. Dice el filósofo polaco Szymon Bauman que la incertidumbre en la que vivimos se debe a otras transformaciones, la separación del poder y la política, el debilitamiento de los sistemas de seguridad que protegían a la ciudadanía o la renuncia al pensamiento, a la planificación a largo plazo. Esta incertidumbre provoca una sensación de inseguridad que aprovechan los movimientos populistas autoritarios de extrema derecha para deslegitimar el sistema democrático. El caos que provoca esta ola despótica debe estar contrarrestado de forma contundente por otra corriente de orden democrático. Nuestro cortafuegos es el valor de la palabra, del consenso, de la tolerancia y del debate de ideas, en definitiva, de la política. Hoy, este debate de la nacionalidad canaria es ejemplo de ello. Todos los que estamos aquí, representantes del pueblo canario, hemos demostrado en esta legislatura que se puede hacer más y mejor política. Sin desdeñar la necesaria autocrítica, creo sinceramente que el parlamentarismo canario ha sido y es, espero que siga siéndolo además, ejemplo de buenas prácticas y de respeto por la pluralidad ideológica. Tenemos el deber y la responsabilidad de explicar a nuestras generaciones jóvenes que la democracia no es un regalo, que mucha gente en épocas no tan lejanas lucharon para que esta sociedad pueda vivir en libertad y expresar sus ideas. Hay que recordarles que hace 48 años, solo 48 años, las mujeres no podíamos abrir una cuenta corriente, que no podíamos viajar sin el permiso de nuestros maridos, que era ilegal que 2 personas del mismo sexo se dieran la mano en la calle, impensable hoy. Esa libertad que nos ha costado tanto hay que seguirla defendiendo, porque algunos sienten nostalgia de esos regímenes totalitarios que buscan quitarnos esa libertad. Y esa defensa de la libertad y de la democracia, aquí tenemos que ser todos ejemplares. Para nuestros jóvenes también significa rechazar de forma frontal a quien hace un mal uso de su cargo, luchar contra quienes utilizan su condición de responsable público, que traicionan nuestra confianza para enriquecerse con prácticas absolutamente alejadas de la ética mínima que se le exige a un responsable público. Y aquí tenemos que ser claros, que caiga todo el peso de la ley sobre quienes se alejan del interés general y se corrompen. Supondría, en cualquier caso, una enorme ingenuidad pensar que esta oleada autoritaria de la que les hablaba se expresa y se visualiza solo en la acción política e institucional. Hoy se libra una batalla por las ideas, por las formas de pensar y actuar, por la razón. La batalla de las ideas se conforma de 2 modelos contrapuestos. Por un lado, los que batallamos para que lo comunitario prevalezca sobre lo individual. Y otros, aquellos que luchan por el individualismo, que creen en
La ley de la selva, sálvese quien pueda, como forma de configuración social. Estos dos arquetipos se pueden escenificar de forma sencilla con algunas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si el ultraliberalismo hubiera gestionado esta crisis? ¿Qué hubiera pasado si lo público no hubiera financiado la vacuna? ¿Quién se hubiera vacunado antes? ¿Con qué criterio se hubiera elegido la vacunación? ¿Un criterio coste-beneficio, renta, clase, nacionalidad? Ya se lo digo yo, caos, desigualdad absoluta. El criterio del interés general, de lo público, es el que antepone la colectividad al individualismo, la libertad de todos a la libertad de unos pocos, el derecho frente al privilegio, el bienestar frente a la caridad. Y hay esperanza. En ese contexto de incertidumbre y caos a nivel global del que hablo, también se ha puesto en valor lo local, lo cercano, el territorio, la seguridad que nos da lo comunitario. No es casualidad que la pandemia haya disparado la necesidad de amparo en lo colectivo, ni que, al sumarse la guerra de Ucrania, las instituciones públicas hayan sido el mecanismo principal para salvaguardar el bienestar de nuestra gente. Tanto es así que hasta los defensores del ultraliberalismo han reclamado ayuda, el sostén de lo público, planes de recuperación. Como siempre, se le deja a la Administración la solución a los problemas. Cuando la cosa se pone fea, recordemos el rescate de la banca, pero se le infravalora cuando el viento está de cola. ¿Saben cómo se llama esto en economía? El problema del polizón. Los beneficios para unos pocos y las pérdidas para todos. Algunos de los que defienden este modelo campan a sus anchas por esta tierra. Pero hoy nos trae este Parlamento rendir cuentas. Hoy tenemos que hacer balance y además no vamos a negarlo, no es un debate cualquiera. Tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones y por tanto hoy también los grupos, mi grupo, quiere exponer cuál es su modelo de futuro. La organización a la que pertenezco viene hoy aquí con la cabeza alta. Entramos en este Parlamento en el año 2011 y siempre hemos reivindicado lo mismo, en oposición y en gobierno. Superamos cualquier test de coherencia. Hemos hecho en el Gobierno lo que exigíamos a la Coalición Canaria desde la oposición. Hemos sido partícipes del cambio desde nuestros ideales, con esa visión progresista y canarista que tenemos, con aciertos y con errores, claro que sí, pero hemos mostrado una solvencia clara dentro del Ejecutivo con el desarrollo de una política presupuestaria responsable, rigurosa y fiable desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, dirigida por nuestro presidente, Román Rodríguez. Si hay una política que determine la acción de un Gobierno, esa es la política presupuestaria. No se puede defender los servicios públicos ni mejorar la vida de la gente sin presupuesto para lo bueno y para lo malo. Y en eso, Nueva Canaria, como decía, pasa cualquier test de coherencia. Hemos hecho en el Gobierno lo que reclamábamos en la oposición. Y así hemos iniciado este año, el 2023, con un presupuesto por cuarto año consecutivo expansivo. Hemos crecido en derechos sociales, en sanidad y en educación. Hemos invertido 1.567 millones de euros más. Lo repito, 1.567 millones de euros más que hace 4 años. Casi lo mismo que recortaron el Gobierno de Coalición Canaria, y eso que no ha cambiado nada. Nada, una cosilla de nada. Hemos invertido 1.567 millones de euros más en mejorar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros derechos sociales. Y eso explica muchas de las políticas que sí se han podido implementar, que ayer explicaba el presidente, y que en otra época no se implementaban y que si tengo tiempo explicaré. El presupuesto de Canarias es hoy el más importante de toda su historia, de 10.180 millones. La ejecución presupuestaria también pasa el test de la demagogia y de la manipulación, porque la ejecución presupuestaria, según datos oficiales del ejercicio 2022, fue del 95,37%, sin contar el mecanismo de recuperación y resiliencia. Responsabilidad, rigurosidad, fiabilidad, 3 características que, junto con la impronta de Nueva Canaria de anteponer el diálogo con Madrid y con Bruselas en defensa de Canarias, han permitido que hayamos logrado tener las cuentas más expansivas para un periodo de cambio, porque el ciudadano se preguntará cómo es posible que en medio de la pandemia, de la crisis vulcanológica, hoy tengamos más recursos. A eso se le llama gestión política, a eso se le llama defender a Canarias en Madrid y en Bruselas. Y eso nuestro grupo, junto con el resto del Gobierno, sin duda lo ha hecho bien, y por eso tenemos el mayor presupuesto de la historia de Canarias.
Hemos hecho rebajas fiscales puntuales y selectivas porque es lo que defendemos a los sectores más vulnerables. Hemos reducido la fiscalidad del IRPF a las rentas medias y bajas. Hemos eliminado el impuesto profesional del combustible y hemos hecho una bajada selectiva a la palma y a los ganaderos, sin incrementar la deuda de la comunidad. A esto nos referimos cuando hablamos de una Canarias mejor. Tenemos la deuda pública más baja de todo el Estado. Ya se decía ayer, menos deuda, menos hipotecar el futuro de Canarias. A esto es lo que llamamos una Canarias mejor. El crecimiento de nuestra economía, otra prueba del algodón de que hoy Canarias es mejor que hace 4 años. Nuestro PIB ha crecido en un 8,2%, por encima de la media del Estado. Es decir, que Canarias crece hoy económicamente más que otras comunidades que no tuvieron una crisis vulcanológica ni un cero turístico. Por tanto, Canarias hoy está en mejores condiciones para afrontar sus retos de futuro, sin hipotecas y con unas mejores condiciones económicas. Esto también pasa cualquier intento de engaño y de manipulación, y a esto nos referimos cuando hablamos de que Canarias es hoy mejor que hace 4 años. Y esta es la herencia que le dejamos al futuro gobierno. Esta es la Canarias que dejamos al futuro gobierno, sin comprometer, como decíamos, ese futuro y con unas condiciones que les va a permitir avanzar. Estos presupuestos expansivos de los que hablábamos antes, decíamos que no han caído del cielo. Se deben a que se han defendido en Canarias, en Madrid y en Bruselas. Tener esos presupuestos, como digo, es una prueba de buena gestión. Y todo esto lo hemos hecho a pesar de las adversidades y a pesar de la descapitalización de las administraciones públicas. ¿Se han solucionado todos los problemas de Canarias? No. Empiezo por el problema de la pobreza y la exclusión social. Claro que no, no es posible erradicarla. Nadie lo ha hecho en la humanidad, sin volcán y sin pandemia. Nadie en el mundo ha erradicado la pobreza y la exclusión. Pero es una realidad que hoy la prestación canaria de inserción, revisada en varias ocasiones, ha contribuido a mejorar las condiciones de vida. Un presupuesto histórico para paliar la pobreza, 83 millones. Hemos podido llegar a unas 12.000 familias. A esto nos referimos cuando decimos que hoy es una Canarias mejor. Pero además hemos aprobado con el impulso de este Gobierno lo que el Gobierno anterior nos negó, una renta para la dignidad, una renta para la ciudadanía, la renta canaria de la ciudadanía, que llegará cuando se despliegue totalmente a proteger a 40.000 familias. A esto se le llama una Canarias mejor. ¿Cómo se puede decir que hoy Canarias no es mejor cuando existe una renta para los que peor lo pasan? Otro signo que simboliza lo que representamos es la defensa de la educación pública y de la escuela canaria. En eso hemos sido este grupo siempre coherentes. Lo fuimos antes de entrar en el Parlamento. El diputado Manolo Marrero también estuvo con nosotros, con muchos canarios y canarias, con los AMPAs y los sindicatos defendiendo esa ley canaria, ese 5% en inversión, esa defensa de la educación de 0 a 3 años. Y lo hemos conseguido. Hoy Canarias progresivamente implementa la educación de 0 a 3 años, tan importante para el desarrollo cognitivo, académico, emocional y social de nuestros niños y niñas, para apoyar a las madres y los padres. Y además nos acercamos a ese objetivo del 5% de inversión. Hemos bajado las ratios de las aulas y eso ha sido gracias a la contratación de más de 3.000 docentes. A eso nos referimos con que hoy es una Canarias mejor, porque hoy hay 3.000 docentes más en nuestras aulas. ¿Es una Canarias perfecta? No lo es, claro que no. Vamos a seguir trabajando, porque Canarias, igual que nuestra vida, nunca estará acabada, siempre tendrá que seguir mejorando. También hemos apostado por la economía y por el empleo. Eso nos preocupa. Queda mucho por avanzar, pero los datos de la EPA son incuestionables. Hoy hay 50.000 canarios y canarias que trabajan que no trabajaban hace 4 años. Hay menos paro que antes de la pandemia, hay más ocupados y más altas a la seguridad social. A esto nos referimos cuando hablamos de una Canarias mejor. Y además tenemos un especial orgullo por haber apoyado a un sector de la sociedad que también lo ha pasado mal, los autónomos y las pymes. Yo creo que los grandes olvidados de nuestra sociedad, autónomos y pymes, 7.500 ayudas para autónomos, 11.500 ayudas a pequeñas empresas, 1.308 millones con el que hemos podido ayudar a este sector que tan mal lo ha pasado y al que tenemos que seguir apoyando. A esto nos referimos cuando hablamos de una Canarias mejor.
También es de sobra conocida nuestra apuesta por la soberanía alimentaria y en ese sentido, pues la sensibilidad del viceconsejero de Fermín Delgado para que la ganadería, la agricultura y la pesca continúen aumentando su relevancia en nuestro archipiélago y superen las dificultades que afrontan y que se han incrementado en este último año, con la fuerza de un diputado. Con la fuerza de nuestro único diputado en Madrid, con Pedro Quevedo, logramos el régimen económico y fiscal agrario que hoy se concreta en el abono del 100% del programa de opciones específicas por la lejanía y la singularidad, conocido como POSEI adicional, la financiación total del transporte de mercancías agrícolas dentro del archipiélago y con el resto del Estado, y la subvención del agua de riego agrícola, entre otras medidas que mitigan el sobrecoste derivado de nuestra ubicación geográfica. Apostamos por mejorar nuestro nivel de autoabastecimiento. Por este motivo, hemos incrementado las ayudas directas para alcanzar los 24,7 millones de euros en 2022, para paliar el daño provocado por el desbocado aumento de la inflación, especialmente en la ganadería. Y si hay algo que siempre nos ha preocupado y nos ha ocupado a Nueva Canaria es la urgencia climática que padecemos como planeta, cuando nadie hablaba en Canarias de renovables, ahí estaba la Mancomunidad del Sureste reivindicando que esta era una tarea pendiente. Por tanto, estamos obligados a dejarle un mejor planeta a las futuras generaciones porque quizás seamos la única generación que pueda hacer algo de verdad para paliar sus consecuencias. Y en ese sentido celebramos esperanzados la aprobación de la Ley de Cambio Climático, pionera a nivel estatal y que traza el rumbo de la Canarias que pretendemos ser más sostenible, ecológica y resiliente. Pero no todo pueden ser buenas noticias. Hemos sufrido, para nuestra tradición política ha sido un duro revés, presenciar lo ocurrido con el problema histórico del Sáhara. Hoy, desde esta tribuna, debemos decirle con contundencia al señor Sánchez, al secretario general del PSOE, que los intereses de Canarias y del resto del Estado no se protegen legitimando a quien ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental desde el año 1975 y sometiendo al pueblo saharaui con la represión diaria sin respetar los mínimos derechos humanos. Consideramos inaceptable el giro radical y unilateral del señor Sánchez para apoyar, después de 46 años de neutralidad, la propuesta engañosa de Marruecos de autonomía para el Sáhara. Este pueblo, ni ningún otro, puede ser usado como moneda de cambio. Además, Nueva Canarias no puede estar tranquila cuando se trata de defender los derechos históricos de nuestro país. Uno de los fenómenos recurrentes por nuestra condición geográfica y fronteriza es la inmigración. Por ello, volvemos a exigir que el Gobierno central cumpla el artículo estatutario, el 144.3, que le obliga a darnos participación en las decisiones del Estado en materia migratoria con incidencia en nuestra tierra. De esta manera podríamos comenzar a articular una política propia en la que la Oficina de Canarias en la Unión Europea, el Comité de las Regiones y el Foro de las Regiones ultraperiféricas colaboren en la evolución del debate de la propuesta del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Esto, señorías, también es autogobierno y defensa de Canarias. El cumplimiento y respeto a nuestro fuero, el REF, personificado en el trabajo de nuestra portavoz económica, Esther González, y de nuestro trabajo en Madrid, ha hecho que el Tribunal Constitucional refuerce el blindaje del REF frente a los poderes del Estado y que las Cortes Generales asumen que el diferencial fiscal de las islas tiene que cumplirse. Pero no podemos descuidarnos ni un momento, como pasó con el conflicto para restituir la diferencia fiscal de la industria cinematográfica canaria. Hay que decirlo claro, si no estamos nosotros, los canaristas, en Madrid, Madrid y sus sucursales se olvidan de nuestros derechos. Bueno, en esta primera parte de mi discurso he pretendido que nuestro grupo rinda cuenta de este trabajo, pero ahora queremos dedicar el último tiempo a hacer hemos repasado las dificultades del momento que nos ha tocado vivir. Tenemos la convicción de que el Gobierno ha estado a la altura, pero somos conscientes que quedan muchas cosas por hacer. Lo he dicho durante todo mi discurso, hacemos autocrítica, queda mucho por hacer, pero también es verdad que hemos hecho, honestamente, mucho más de lo que se ha podido. Sé que el Gobierno y los grupos nos hemos dejado la piel para dar lo mejor de nosotros mismos al servicio de nuestra gente. Pero sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay muchos canarios, tenemos todavía un tercio de nuestra población que vive en condiciones de pobreza y de exclusión social. Hay muchos autónomos que tienen serias dificultades para mantener abierto su negocio. Y hay mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, para pagar la hipoteca,
para pagar el agua y la luz, que se ha disparado la luz, para pagar la cesta de la compra, para pagar el alquiler. Y a eso les quiero dedicar hoy la última parte de mi discurso. Queremos hoy hablar de futuro, de cómo afrontar como sociedad canaria los retos que nos quedan por delante. Nosotros, Nueva Canarias, tiene una hoja de ruta clara. Tenemos un plan para esta tierra. Somos un partido hecho a sí mismo, como le gusta llamar al presidente, hecho artesanalmente, para lo bueno y para lo malo. Eso nos da una seña de identidad que es nuestra cercanía a nuestra gente, a los problemas reales. Somos gente de a pie que queremos construir una Canarias mejor. Sabemos que en una sociedad, en la vida, hay que tener una hoja de ruta, hay que tener una visión diáfana y caminar hacia ella con la capacidad de maniobrar según las externalidades, según las adversidades, pero con ideales y rumbo firme. Y ese plan del que les hablo hoy, del que quiero hablarle a los canarios y a las canarias, no es un plan ideal, no es una utopía de Nueva Canarias, es una realidad. El espacio sociopolítico que ocupamos es el de canarismo progresista, como saben, y este espacio ha desarrollado a lo largo de estas casi 2 décadas un modelo de gestión allí donde gobernamos. Gran parte de lo que somos y de nuestra manera de entender la política se debe a esa visión que tenemos de trabajo colectivo. Nace de la base, del municipalismo. Por eso no se entendería hoy Gran Canaria sin la Mancomunidad del Sureste. Santa Lucía y Agüimes, convertidos en ejemplo de muchas iniciativas políticas punteras, destacando en su apuesta por un modelo basado en la potenciación de las energías renovables y la sostenibilidad medioambiental. También defendemos que es un pilar básico de ese modelo la construcción de un mejor autoconcepto, de una mejor autoestima, un país que no se quiere a sí mismo, que no cuida su riqueza y su identidad cultural. Un país que no sabe quién es y que no sabe a dónde va, no puede desarrollarse en igualdad de condiciones que otras naciones del mundo. Para favorecer ese amor a nuestra propia cultura y esa forma de ser, hemos desarrollado concejalías de identidad y cultura en municipios como, por ejemplo, Santa Lucía de Tirajana. Hemos impulsado proyectos que ponen en valor nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y la respuesta, además, de los ciudadanos y ciudadanas ha sido muy positiva. Tampoco se entendería Gran Canaria hoy sin la Mancomunidad del Norte, con el liderazgo de Gáldar, también formando parte de nuestro proyecto. Un modelo educativo y de cuidados a la infancia que en una ciudad como Telde, de la que tengo el honor de ser alcaldesa, hemos implementado, abriendo y consolidando 3 escuelas infantiles en barrios como La Herradura, Ginamar o Las Remudas. Estos centros de educación de 0 a 3 años cuentan con instalaciones modélicas y con un proyecto pedagógico vanguardista que afronta una mejora continua. Estas escuelas suponen no solo una herramienta social para muchas familias, sino, como constata UNICEF, contribuyen decididamente al buen rendimiento académico posterior de niños y niñas. Creemos también, y así lo estamos desarrollando en Telde y en otros municipios en los que gobernamos, en que tenemos que cuidar a nuestra infancia, a nuestra familia, apoyando a nuestros menores vulnerables, con parques infantiles inclusivos, con actividades deportivas y culturales que generan bienestar, a esa ciudadanía que no vota, pero que es primordial en la construcción de comunidad. Y en esta gestión cercana que hoy quiero poner como ejemplo, como modelo extrapolable a toda Canarias, no podía faltar la experiencia de movilidad sostenible, un reto que no solo es importante para abordar la lucha contra el cambio climático, sino también para mejorar la calidad de vida de nuestras principales ciudades y territorios insulares. Ejemplo de vanguardia en la transformación que ha vivido la movilidad sostenible es, de la mano de nuestro proyecto Las Palmas de Gran Canaria, con el desarrollo del transporte colectivo, las peatonalizaciones y la creación de una red de carriles bici con más de 30 kilómetros y con un sistema público de bicicletas, la Cicicleta, que se ha revelado con un rotundo éxito y que hoy ha sido exportado a la ciudad de La Laguna. Y además somos ejemplo de buena gestión económica, honesta, y lo hemos demostrado gestionando recursos públicos y saneando economía aquí en Canarias, pero también en instituciones municipales endeudadas y comprometidas por las malas praxis de gobiernos anteriores. Ejemplo de eso, buen ejemplo, Gáldar y Telde, representan nuestras rotundas pruebas de ello, sumidos como estaban en un oscuro pozo y hoy recuperados para exhibir buena salud financiera y servir más y mejor a nuestros administrados. Municipios y cabildos. El Cabildo de Gran Canaria también es para nosotros un ejemplo a seguir. Un cabildo debe ser aquel que se preocupa por su gente, por su población más vulnerable. Un cabildo debe ser aquel que tiene un plan de futuro para poder mitigar el cambio climático. Un cabildo debe ser aquel que protege a su sector primario y que defiende con uñas y dientes y con financiación la soberanía alimentaria.
Un cabildo debe ser aquel que defiende una movilidad sostenible, apostando por el transporte guiado. Un cabildo modelo es el que tiene su planificación aprobada con un planeamiento de isla de futuro, de ecoisla. Todo eso es hoy Gran Canaria, un cabildo modelo, una isla que lidera la implantación de las energías renovables y que es, sin duda, uno de los motores económicos del archipiélago. Con este modelo de gestión, desde lo cercano, desde el territorio, desde lo local, liderado, como decía, en muchos municipios por nuestro proyecto y que es palpable, creemos que es extrapolable estas buenas prácticas a toda Canarias. Y por eso reivindicamos y proponemos un programa para Canarias que afronte los retos del siglo XXI, los retos que hemos, como decía, hecho reales en Gran Canaria y desde que hemos tenido oportunidad lo estamos haciendo en otros municipios canarios, en Tacoronte, en Tenerife, en Arrecife, en Lanzarote, en Puerto de Rosario, en Fuerteventura, en San Sebastián de la Gomera, entre otros. Y me van a permitir una mención especial a Juan Miguel Rodríguez, al alcalde de Tazacorte, por su trabajo en uno de los momentos más difíciles de la historia de su municipio. En este plan del que les hablo, que queremos extrapolar a toda Canarias, defendemos, como decía, que las corporaciones locales están llamadas a tener un papel protagonista. Ese liderazgo local debe ir de la mano de una comunidad autónoma, de un gobierno de Canarias fuerte y con un rumbo claro. Lo decía al principio, nuestra presencia en el Gobierno de esta isla ha demostrado que somos una organización útil para Canarias. Hemos tenido un papel clave. Sin presupuesto no hay política ni mejora de la vida de nuestra gente. Hemos defendido a Canarias en Madrid y en Bruselas como nadie, fieles a esta tierra, a nuestra gente. Esta defensa de Canarias también, como decía, es la que ha provocado más de 10.000 millones al servicio de nuestra tierra, de los servicios públicos, de la gente que peor lo pasa, de los sectores económicos más castigados. Hoy queremos, como decía al principio, hablar de futuro, un proyecto para Canarias donde estamos obligados a seguir implementando mejoras. Primero quiero hablar de la sanidad canaria. Hemos invertido más que nunca, pero todavía tenemos retos que afrontar. Tenemos que resolver el problema de las listas de espera, tenemos que acabar con el colapso de las urgencias y además tenemos que tener un plan de salud mental sólido para nuestra tierra, con especial atención a la salud mental de la población infanto-juvenil que tanto nos preocupa. Tenemos que repensar nuestro modelo sanitario, ese es un reto para conseguir afrontar estas tareas. También tenemos que seguir trabajando para luchar contra la pobreza y la exclusión social. La total implementación de la renta ciudadana, llegar a esas 40.000 personas será el reto de esta próxima legislatura. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer la lucha contra la violencia machista, el trabajo por alcanzar una sociedad más justa, más respetuosa, más igualitaria, reducir las desigualdades entre la población más vulnerable, con especial atención a nuestras personas mayores, a nuestras personas que sufren algún tipo de diversidad funcional, a nuestra infancia. La vivienda, un asunto que nos lleva preocupando demasiado tiempo. Esto representa una problemática severa para esta tierra. No hay otra prioridad social para la próxima legislatura, junto con la lucha contra la pobreza, que garantizar el derecho a una vivienda digna. Tenemos que desarrollar un proyecto que remueva todos los obstáculos para, con el plan de vivienda Canarias que ya tenemos aprobado y con la ficha financiera, construir más vivienda pública, rehabilitar los parques de vivienda inacabados y hacer real el derecho a una vivienda digna para todas las personas que lo demandan y para que nuestros jóvenes se puedan emancipar, porque también tienen derecho a hacerlo. Tenemos que seguir trabajando para consolidar nuestra educación. Hemos avanzado mucho, pero hay que seguir implementando la educación de 0 a 3 años. Tenemos que seguir trabajando para modernizar, para ampliar, para fortalecer nuestra FP como elemento clave de la cualificación y del empleo. Tenemos que renovar las obsoletas infraestructuras educativas de Canarias. Ahí tenemos una línea de inversión muy importante que además genera economía y empleo en la rehabilitación de esos cientos de colegios que tienen más de 30 años de antigüedad en Canarias. Tenemos que seguir innovando en materia educativa. Tenemos que hacer un plan de formación para el profesorado importante. Tenemos que seguir formando a nuestro profesorado para que sea el profesorado que necesita
la juventud del siglo XXI, un profesorado que innove, digitalizado, que conozca idiomas y que además sepa gestionar también la inteligencia emocional. Es un reto importante para el profesorado, no es una tarea cualquiera. No necesitamos solo profesores que sepan ciencias naturales o matemáticas. Ya esos profesores están hoy en Internet. Aprietas un botón y tienes un profesor que te da una clase magistral de integrales. Magistral, ¿eh? Yo soy profesora de biología y he visto clases magistrales de las leyes de Mendel y yo soy incapaz de explicarlas también. El profesor de hoy debe ser un profesor que atienda las necesidades del siglo XXI, que acompañe en el proceso de enseñanza, que acompañe en el proceso de gestionar la información, que acompañe en el proceso de que nuestros jóvenes tengan autocrítica y no se dejen manipular y que además les ayude a gestionar un mundo lleno de incertidumbre. Seguir apostando por la cultura es una prioridad. Lo hemos hecho, importante, lo que hemos hecho de blindar a través de ley la inversión al menos de un 2% en materia de cultura. Pero soy de las que creo que la educación y la cultura forman un binomio que, como pocos, cimenta y edifica nuestra identidad como pueblo. No puedo en este punto más que mostrar mi más sentido reconocimiento, que creo que es el de todos los canarios y canarias, a las figuras de los recientes fallecidos, Manolo Vieira y Alexis Ravelo. Vaya para ellos y para su familia nuestro más sentido pésame y nuestro reconocimiento por todo lo que han aportado a nuestra cultura y por todos los momentos de felicidad y de alegría que nos han dado. Símbolo Ellos han sido y son, porque su legado siempre estará vivo, símbolos y estandartes de muchos de nuestros valores y de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio ser canario. Tenemos también un plan para abordar el reto demográfico, lo echamos de menos en el debate de estos días, quizás porque es un tema áspero, pero tenemos que ser valientes. Quiero volver a poner en valor aquí el trabajo de nuestro compañero, de Luis Campos, en la comisión. Es inaplazable el desafío que supone la imparable creciente y la evolución demográfica para el mantenimiento de nuestro estado del bienestar. No podemos seguir creciendo de manera desmedida y consumiendo nuestros recursos de forma incontrolada. Nuestra capacidad de carga es limitada. Y ya hay otras islas del mundo que lo están haciendo, no es una cosa extraña. Hay que estudiar cómo lo están haciendo, cómo se hace en otros lugares, las Islas Aland en Finlandia o las Islas Feroe en Dinamarca. Y miren una cosa que hablábamos el otro día, se repite la historia. Se repite la historia. El incremento demográfico, 20 años después se repite. Es decir, en el último cuarto del siglo XX, Canarias aumentó su población en 500.000 de personas residentes. En aquel momento, y era presidente el señor Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canaria, se contrató un comité de expertos que elaboró un informe donde se analizaba las causas de este descomunal crecimiento. Y la razón fue clara, era el modelo de desarrollo, que proponían además contener el modelo de desarrollo para crecer de manera sostenible en el sistema turístico. Esto supuso una ley de directrices generales que apostaba por un crecimiento sostenido. Y hoy, 20 años después, volvemos a tener 500.000 de personas más y esto nos obliga a repensar nuestro modelo de crecimiento. Proponemos, y vamos a decir cuál es nuestro modelo, a un riesgo de que haya quien no le guste. Pero tenemos que ser claros, la gente tiene derecho a saber lo que cada uno defiende. Eso se llama también honestidad política. No podemos engañar a la gente diciendo una cosa en la oposición y haciendo otra en los gobiernos. Yo sostengo que eso se llama fraude electoral. Bueno, ese modelo es un modelo de desarrollo donde apostamos por un sistema turístico de calidad, moderno. Apostamos también por otros sectores económicos, por la industria, por el comercio, por el sector primario, por la economía circular, por la economía verde, por la economía del conocimiento, que también genera conocimiento, economía, la apuesta por I+D+I, y también por la economía del sector blanco, que se nos olvida, el sector sociosanitario, una demanda social, aumentar nuestras plazas sociosanitarias también genera economía. Si tengo tiempo para decirlo, no me da tiempo de contar una experiencia que tuve en el tema del sector sociosanitario, pero no me da tiempo. Por tanto, tenemos que seguir mejorando en nuestro modelo de crecimiento, porque lo que propone Nueva Canarias es crecer mejor para vivir la vida que todos queremos vivir. Crecer, pero crecer mejor.
El reto migratorio. En este plan que tenemos para Canarias no se puede obviar una realidad geográfica evidente. A algunos se les quiere olvidar, incluso nos mueven en el mapa. Y es que estamos insertos en un gran continente que es África. Y de ahí no nos vamos a mover ligeramente con el movimiento de las placas tectónicas, pero muy ligeramente. Por tanto, vamos a seguir insertos en el continente africano y, por tanto, van a seguir viniendo personas porque ese continente tiene serios problemas de pobreza y de inestabilidad política. Y es normal que esos ciudadanos quieran un futuro mejor y que emigren. Canarias debe tener una política propia en el tema de las migraciones. No puede ser Canarias un actor pasivo que mire lo que deciden otras administraciones con sede en Madrid o Bruselas en lo referente a un fenómeno que nos ha acompañado en nuestra historia y que nos va a seguir acompañando porque no tenemos otra opción de movernos de donde estamos. Y, por tanto, reclamamos que no nos queremos convertir en la cárcel de todas esas personas y queremos ser partícipes de ese modelo de gestión del proceso migratorio. Además, también creemos que hay que afrontar el gran reto de la movilidad sostenible. Cada día sufrimos todos esos atascos en las autopistas de Gran Canaria y de Tenerife. Y esto no se va a resolver con más carreteras, señores. No puede ser que cada ciudadano que cumpla 18 años compre un coche. Esto se resuelve con un cambio de modelo, con un plan de movilidad para cada isla y para toda Canarias, con más transporte público, más y mejor transporte público, con nuevos transportes guiados, con un fomento de otro tipo de urbanismo y movilidad que haga más sostenible en el tiempo nuestra vida. Debemos fomentar el transporte terrestre colectivo de viajeros y ordenar el transporte de mercancías, y para esto la primera exigencia es diseñar una nueva ley de transporte adaptada a las directivas europeas. Tampoco me voy a olvidar del reto climático, el reto principal de nuestro planeta. Este lo debemos asumir no solo por solidaridad con el resto de la humanidad, con las generaciones venideras, sino por necesidad. Entre más aportemos contra el cambio climático, más nos prepararemos para un futuro incierto y para mitigar las consecuencias en nuestras costas y en nuestros territorios insulares. La lucha por la descarbonización es una obligación que tiene muchas líneas de trabajo. Hablábamos de la movilidad, muy importante. La apuesta por las energías renovables, por la economía circular, por un crecimiento más observante de las consecuencias que tiene si es desmesurado e insostenible. Ahí volvemos a hablar del reto demográfico. Por tanto, tenemos que luchar por paliar ese cambio climático y también la lucha por una mayor soberanía energética que debe ir de la mano del tránsito en el difícil camino de la soberanía alimentaria. Y hay un asunto del que tampoco hablamos mucho, yo creo que a veces porque no queremos reconocerlos, porque nos quita como cierta autoridad delante de nuestros administrados, y es el problema que tenemos con la Administración Pública Española y Canarias. No es que haya que cambiarla. Yo sostengo, y me van a perdonar el término popular, y es que hay que darle un revolcón. Necesitamos otra administración al servicio de la gente. Miren, sabemos que esto no depende solo de nosotros, pero desde aquí, desde este Parlamento, tenemos la responsabilidad de exigirle al Estado que tenemos que proponer cambios legislativos para que la Administración esté al servicio de la gente y no parezca que está poniéndole palos en la rueda a la gente. Tenemos una Administración muy ágil, muy preocupada para controlar los procesos, pero menos para medir los resultados. Tenemos una Administración donde nadie evalúa las políticas públicas, pero sí somos muy rigoristas para controlar los procedimientos. Me atrevería a decir que para conseguir este objetivo de cambio profundo en la Administración española, para que sea una Administración del siglo XXI y deje de ser una Administración del siglo XIX, tenemos que ser valientes. Probablemente haya también no solo que cambiar la ley de contrato, la ley 3940 de procedimientos administrativos, sino el Estatuto Básico del Empleado Público. Soy funcionaria, por tanto, no sospechosa de ir en contra de nadie, pero creo que tenemos que modernizar al funcionariado español y canario. Y además creo que tenemos que flexibilizar la entrada a la administración pública y también la salida. En definitiva, necesitamos
una administración que se humanice, que vea detrás de cada papel al mayor, al niño, al empresario, al dependiente que espera por ese papel. Y que la vida de la gente va más rápido que el reloj de la administración. En definitiva, Canarias tiene retos importantes de futuro. Claro que sí, claro que queda mucho por hacer. Canarias no está acabada, como no están acabadas ninguna de nuestras vidas. ¿Quién vive en un municipio perfecto? ¿Quién gobierna? Gracias, presidente. ¿Quién tiene una vida perfecta? ¿Quién no tiene cosas que cambiar? Claro que sí, pero miren, yo no quiero que me gobiernen los derrotistas. Yo, como canaria, no quiero que me gobiernen los depresivos, los negacionistas o negativistas, los que detrás del término realidad lo que esconden es su incapacidad o simplemente que no creen que el cambio es posible, que no creen en la política, que no creen que la política sea transformadora y, por tanto, hablan de realidad cuando realmente lo que están hablando es que no quieren transformarla. Nosotros reivindicamos, primero, que tenemos que vencer esas ideas derrotistas, que tenemos que pelear por nuestro futuro, claro que sí, como pueblo unido y de consenso. Como canaristas que somos nosotros, sí creemos en nuestra gente. Creemos en todos los canarios, en los que nacieron aquí y en los que viven aquí. Desde Valverde hasta Aría. Somos optimistas. Además, mi experiencia me dice que solo desde la positividad y el optimismo las personas dan lo mejor de sí. Pero miren, no hablo de un optimismo vacío, vacuo, no hablo de un optimismo superficial, hablo de un optimismo analítico, cargado de determinación y esfuerzo, cargado de ideas y de conocimiento que nos permita desarrollarnos sin atadura y con la libertad de quien tiene un rumbo claro. En definitiva, muchos tenemos un plan para esta tierra, tenemos un anhelo, tenemos un sueño, una esperanza, la de alcanzar una Canarias que sea ejemplo de calidad democrática y de defensa de lo público, una Canarias fuerte en los centros de decisión que le afectan, una Canarias pujante en lo económico, una Canarias con mayores cotas de bienestar social, una Canarias culta y educada, una Canarias que investiga, que innova, una Canarias que respeta su historia, sus tradiciones, pero que es moderna. Una Canarias, como siempre ha sido, acogedora y hospitalaria, pero también una Canarias sostenible y equilibrada. Esa es la Canarias que queremos, una Canarias solidaria y comprometida con el resto de los pueblos del planeta. Esa es la Canarias que queremos, esa es la Canarias que defendemos, esa es la Canarias con la que soñamos y esa es la Canarias por la que vamos a seguir luchando. Muchas gracias.